¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, jóvenes. Comenzamos en unos minutitos. Buenos días con todos. Vamos a comenzar en un minutito.
Ya. Bien, muchachos. A ver, vamos a comenzar una vez con el tema del día de hoy. Eh, Esta semana lo que vamos a ver es vibración libre, eh, cuya característica es que no sea amortiguada, ¿sí? Y con un grado de libertad. El típico modelo que se estudia en el caso de vibración libre se mueve más a resorte y luego va a haber un taller extenso de problemas. En este caso, la masa va a ser un cuerpo rígido en general. Sí, y vamos a estudiar vibración libre de un cuerpo rígido. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Primero, para poder entender bien el tema, tenemos que saber determinar la frecuencia natural de una vibración, ¿sí? Para el caso de un cuerpo rígido, em, puede ser uno solo o pueden ser varios conectados, ¿no? Em, el tema está en que cuando tenemos más conexiones aumentan los grados de libertad. Por lo tanto, es que tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? La vibración va a ser unidimensional, por tanto, no se consideran vibraciones en el plano, ¿no? Solamente en una sola dimensión, ¿sí? Ya está. A ver, aquí, por ejemplo, dice, el análisis vibracional juega un papel muy importante en el estudio del comportamiento de estructuras sometidas a terremotos, ¿no? Está claro, está claro de que cuando tú tienes un sismo, en este caso, es una vibración de la Tierra, no la superficie de la Tierra. Esta vibración lo que hace es que todos los cuerpos que están encima de la superficie comiencen a vibrar con la misma frecuencia. Si la Tierra comienza a vibrar con una frecuencia de 100 Hz, todos los cuerpos también van a comenzar a vibrar con una frecuencia de 100 Hz. ¿Está bien? Ya está. Ah, para evitar ese tipo de vibraciones, se le coloca ese tipo de cosas, ¿ya? Eso aquí, por ejemplo, son amortiguadores. Amortiguadores. Lo que se intenta con esos amortiguadores es evitar el exceso de vibración, ¿ya? Tenemos un fenómeno llamado resonancia que lo vamos a explicar ya más adelante, pero prácticamente lo que hace el amortiguador es minimiza o comienza a minimizar la vibración con la oscilación, ¿no? Prácticamente le está quitando energía a toda esta vibración, por lo menos la energía transferida del cuerpo que está encima de la Tierra, ¿no? Ya está. Entonces, es evidente de que cuando nosotros vamos a seguir un cuerpo, ese cuerpo, al tener una determinadas frecuencias, podría alcanzar la frecuencia característica del cuerpo. La vibración externa puede alcanzar la frecuencia característica del cuerpo. Cuando eso ocurre el famoso fenómeno de resonancia. Entonces, lo que eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque en los cuerpos reales no puede ocurrir, porque si eso ocurriera, la resonancia amplifica infinitamente
la amplitud de la oscilación. Y es por eso que los materiales se rompen, las piezas se rompen, los edificios se caen, los podos se parten. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Si los cuerpos son diseñados para soportar ciertas frecuencias, excepto sus propias frecuencias, la frecuencia natural o fundamental del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando el temblor oscila con la frecuencia de resonancia, eh, el fenómeno o el cuerpo comienza a aumentar en amplitud demasiado, ¿sí? Bien, entonces las vibraciones son un tema importante en ingeniería civil. eh, Te permite entender el fenómeno vibratorio y no solamente eso, también te permite ver diseños que disminuyen esa vibración. Ya está. Entonces, vamos a ver un poco de esto. ¿Qué cosa son los grados de libertad? ¿Ya? Número de grados de libertad. A ver, dice, el número mínimo de coordenadas independientes requeridas para determinar completamente las posiciones de todas las partes de un sistema en cualquier instante de tiempo se define como el número de grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tienes a ver si tengo acá, ya. Cuando tienes aquí, por ejemplo, el caso del famoso péndulo, ¿no? Imagínate que tienes aquí una bolita y que tú quieres conocer la posición de este cuerpo. Ah, bueno, entonces es evidente de que es suficiente con este ángulo de acá para que me determine por completo la posición de este cuerpo. Obviamente con una longitud determinada, inclinación determinada y todo lo demás, tú puedes conocer la posición de ese cuerpo, ¿sí? Pero ¿cuántas has necesitado? Solamente una, ¿no? Teta, un, este, una variable, una coordenada, una coordenada. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el problema se hace más complejo? Por ejemplo, ¿no? El famoso péndulo doble, ¿no? Tienes una cuerda, una bolita y por acá otra cuerda, otra bolita, ¿no? Y también comienza a oscilar, ¿no? El tema está en que para poder describir este movimiento, ya no lo puedes hacer con una sola variable. Necesitarías más de una. Por ejemplo, acá tendríamos teta uno y por acá tendríamos teta 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, teta uno, teta 2, tenemos dos coordenadas. Con esas dos coordenadas son suficientes como para determinar el movimiento del cuerpo, ¿sí? Así como tenemos eso, podemos extender más y más el problema y tener muchas más coordenadas, ¿sí? Entonces, esta cantidad mínima de coordenadas es el número de grados de libertad. ¿Está bien? ¿Tú puedes introducir más coordenadas? Sí, pero el número mínimo para poder describir por completo el cuerpo es el número de libertad. En este caso, teta 1 y teta 2 representa el número mínimo, ¿no? 2, en este caso. Entonces acá tenemos, en primer caso, tenemos un grado de libertad, un grado de libertad. Y ahora tenemos dos grados de libertad. Por más que intentemos describir ambos péndulos, en el segundo caso, eh, con una sola coordenada no es posible. Necesitamos sí o sí dos. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿sistema con usuario de libertad? Bueno, justo el que te acabo de mencionar, ¿no? Tienes aquí el péndulo, tienes acá, está sujeto a un punto fijo, ¿sí? Y hace un ángulo con respecto a la vertical, ¿no? Ya está. El famoso péndulo simple, ¿no? Ese tipo de sistemas, por ejemplo, tienes acá vamos a ver aquí, una especie de collar, ¿de acuerdo? Que tiene un resorte a lo largo de una guía, ¿no? Y está conectada con un miembro de dos fuerzas, ¿no? Entonces, para poder describir por completo ese cuerpo necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos este ángulo, necesitamos esta coordenada X. ¿Habrá alguna manera de poder relacionar X con teta? Sí, se puede ver que X y teta, se pueden relacionar. Por ejemplo, aquí
A pesar de que tienes un ángulo y ángulo de la barra y X sería la posición del collar, hay una forma de poder relacionar X con teta, ¿no? Por ejemplo, eh, si conoces la longitud de la barra, ¿no? Pues X sería L por el seno de teta. Entonces, aparentemente tenías la barra y el collar con el resorte, ¿sí? El tema es, la barra la determinabas con el ángulo y el collar con la posición X. Pero en realidad no son dos variables. No, o sea, son dos variables, pero solo hay un grado de libertad, porque el número mínimo para poder escribir por completo todo es uno nada más, o teta o X, ¿no? Entonces, es por eso que eso tiene un solo grado de libertad, ¿no? Ese caso, por ejemplo, también, sistema masa resorte, un solo grado de libertad. La posición X sería suficiente para poder terminar eso, ¿sí? Entonces, ten en cuenta que generalmente los problemas con un solo grado de libertad lo que hacen es determinar, eh, determinar todas las incógnitas con una sola variable. ¿Está bien? Por más que introduzcas más, si tuviera un solo grado de libertad, todas estas coordenadas se describen por medio de una sola variable. ¿Está bien? En ese caso, ese péndulo de torsión, lo mismo, ¿no? Lo mismo con el péndulo de torsión. ¿Sí? Y ya está. Ya está. Em, Bien, entonces aquí estamos escribiendo sistemas con un solo grado de libertad que siempre busca la cantidad de incógnitas para poder describir el cuerpo. La cantidad mínima de incógnitas. Por ejemplo, si tenemos 2 grados de libertad, aquí por ejemplo, tenemos dos bloques que están conectados por resortes, ¿no? Así como hacemos en la figura. Entonces, por ejemplo, X1 y X2 vendrían a ser las posiciones de los bloques respecto de sus correspondientes posiciones de equilibrio. ¿Está bien? Por más que tú quieras relacionar X1 con X2, no hay manera de poder tener una relación directa entre X1 y X2, ¿sí? Los movimientos son completamente independientes. ¿Están conectados por el resorte? Sí, pero no hay forma de expresar X1 en términos de X2. ¿Está bien? Por tanto, ese sistema tiene 2 grados de libertad. Lo mismo con ese bloquecito con el péndulo, ¿no? Por ejemplo, acá tienes X describiría la posición del bloque, ¿no? Mientras que teta describiría el ángulo que hace la bolita. Si tú buscas la manera de poder relacionar teta con X mayúscula, ojo, incluso mira, lo han hecho acá a propósito, ¿no? Han colocado X minúscula, que vendría a ser la posición horizontal de la esfera, y un Y minúscula, que vendría a ser la posición vertical de la esfera. Entonces acá, por ejemplo, acá parecerían tener cuatro, ¿no? El ángulo, X minúscula, Y minúscula y el X mayúscula. Si tú observas, el X minúscula lo puedes expresar como L por el seno de teta, ¿sí? Entonces X minúscula no es un grado de libertad más. Y el Y minúscula lo puedes expresar como el L coseno de teta. Por tanto, X y Y están en términos de teta. Entonces, fácilmente tú puedes expresar todo en términos de X mayúscula y teta. Si busco una relación entre X mayúscula con teta, no la voy a encontrar. No voy a poder tener X mayúscula con teta. ¿Sí? Entonces, ese problema tiene doble libertad. A pesar de que gráficamente hay 4 coordenadas, el número de grados de libertad es la cantidad mínima para poder describir por completo el cuerpo. La cantidad mínima viene de ser 2. ¿Está bien? Sistemas con 3 grados de libertad.
Ya, esto. En el caso de la libertad, yo tengo x1, x2, x3, que deberían ser las posiciones de equilibrio de esos tres cuerpos, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos más grado de libertad. No puedo relacionar x1, x2, x3 entre ellas. Son coordenadas completamente independientes. Y tenemos el famoso péndulo triple, pues, ¿no? Que nuevamente, a pesar de que acá aparecen teta 1 x1 y1, teta 2 x2 y2, teta 3 x3 y3, por más que aparezcan 9 coordenadas, ya, el número mínimo de coordenadas para poder describir ese cuerpo es de 3. En este caso, x1 y y1 se pone a colocar en función de teta 1, x2 y2 en función de teta 2 y x3 y3 en función de teta 3. Por tanto, todo está escrito con teta 1, teta 2, teta 3. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué ocurre con un cuerpo rígido? ¿No? Porque te das cuenta que en todos los casos de estos problemas hemos analizado eh, grados de libertad de partículas. Hemos hablado de bloques, hemos hablado de esferitas, en el caso del péndulo. ¿Qué pasa con un cuerpo rígido? ¿No? ¿Qué ocurre? Cuerpo rígido, yo puedo decir que está compuesto por partículas, ¿no? En el modelo de cuerpo rígido, tú puedes asumir de que el cuerpo rígido está compuesto por partículas, ¿no? Sí, partículas, infinita cantidad de partículas y ya está. Y cada una representa una posición. Por ejemplo, si este cuerpo rígido se deflecta, como vemos en la figura, se está deformando de esa forma, entonces la posición de cada una de estas eh, se puede colocar una coordenada. Por ejemplo, x1, x2, x3, etc. ¿No? Entonces, si yo asumo que el cuerpo rígido es un conjunto de partículas, entonces cuando el cuerpo rígido se deforma o se desvía, yo puedo decir que cada, cada posición de cada partícula que conforma el cuerpo rígido, bueno, correspondería a una coordenada. ¿Está bien? Cada posición de cada partícula que corresponde al cuerpo rígido determina una coordenada. ¿Sí? Listo. Una viga en voladizo, por ejemplo, es un sistema con un número infinito de grados de libertad. Una viga en voladizo, así como está, ¿no? Empotrada en ese extremo, ¿no? Tenemos un número infinito de libertad. Al final de cuentas, esta viga, cuando comienza a oscilar de arriba para abajo, entonces, para poder describir por completo cada partícula de la viga, necesitaríamos un número infinito de coordenadas, ¿ya? Las coordenadas necesarias para describir el movimiento de un sistema constituyen un conjunto de coordenadas generalizadas de Q1, Q2, ¿sí? Esas generalmente se notan como, disculpen, se notan como Y, pueden representar coordenadas cartesianas y o no cartesianas, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú quieres determinar las coordenadas, no tiene por qué ser coordenadas de posición. Por ejemplo, hace un momento ahí veíamos que las coordenadas podían ser angulares, ¿no? ¿No? Teta 1, teta 2, ¿no? Incluso no necesariamente tienen que ser angulares también, pueden ser una composición de ambas, ¿no? Pueden tener diferente forma, ¿no? Entonces, en general, hablamos de coordenadas generalizadas, ¿ya? Estas coordenadas pueden o no ser cartesianas, o sea, las coordenadas que tienes ahí podrían no representar un sistema cartesiano. Podría ser, ¿no? Un cuerpo que se mueve en 3 dimensiones, por ejemplo, se describiría con X, Y, Z, ¿cierto? Que son coordenadas cartesianas. Pero podrías representarla con alfa, beta, gamma, que podrían no ser cartesianas. Y ya está. Pero también serían coordenadas generalizadas. A ver, ¿a qué nos referíamos con vibración libre? Vamos a ver esto ahora. ¿Sí?
Nuestros cuerpos rígidos van a tener cierta característica y vamos a analizar la vibración de cada cuerpo rígido por separado. Por ejemplo, en este caso yo tengo un bloque, que es el caso más simple de todos, el cual ustedes ya deben conocer también. Tú tienes un bloque cuya posición de equilibrio viene a ser esta. Esa viene a ser la posición de equilibrio, ¿no? Y este bloque se encuentra a una posición X de la posición de equilibrio. Esto aquí es una coordenada. ¿Está bien? Ya está. Si tú haces el diagrama de cuerpo libre de ese bloque, tú tienes el bloque, tienes el peso, masa por gravedad, normal, NB, estamos considerando que no hay fricción, y tienes la fuerza elástica que es K por X, ¿no? K por X, ya está, ¿no? Entonces, esa fuerza elástica apunta en sentido hacia la izquierda en este caso, y en sentido contrario a la posición X, ¿no? Porque te das cuenta que por aquí está la posición de equilibrio, y X sería en sentido contrario, ¿no? Y ya está, ¿no? Pues es que la fuerza se le coloca como menos K por X, ¿no? Para indicar el sentido de la fuerza, ¿no? Entonces tú debes recordar que si ese cuerpo va a acelerar en un momento, ¿no? Tiene una determinada aceleración. Y aceleración es la segunda derivada de la posición corporal del tiempo. La aceleración es x dos puntos. ¿Está bien? Ahora, si tú usas segunda ley de Newton, o sea, fuerza resultante igual a masa por aceleración, ¿qué obtienes? La suma de fuerzas, vamos a iniciar el eje horizontal nada más, tiene que ser igual a masa por aceleración. Como la fuerza F está en sentido a puntas a la izquierda, va a ser menos K por X, ¿no? Y esta aceleración es X dos puntos. ¿Está bien? Tendrías acá menos K por X es igual a masa por X dos puntos, que es la aceleración. ¿De acuerdo? Esto te lleva a una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ya? De segundo grado. Ese tipo de ecuaciones diferenciales son importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten encontrar ecuaciones diferenciales de movimiento, ¿no? Esa ecuación se va a reducir, por ejemplo, tú puedes pasar a sumar todo a un solo lado y dividir entre la masa. Te queda x dos puntos más este omega n cuadrado es el k entre m, ¿no? Pues pasa a dividir m, ¿no? Y vendría a ser la constante de resorte k entre la masa m. En realidad, gran parte del nombre del sistema masa-resorte, que se le llama, el sistema, es porque se determina con una masa, con característica de la masa, que es m, y la característica del resorte, que es k, que es la constante de rigidez. ¿Sí? Entonces el cuerpo está determinado, o sea, la frecuencia del cuerpo está determinada con estas dos cantidades, ¿no? Esto de acá, esto de aquí, se determina la ecuación diferencial de movimiento. Como omega n cuadrado es k entre m, entonces, si después omega n, que sería la raíz de k entre m. K es positivo, m es positivo, así que tendrás la raíz de k entre m. Omega n, ¿ya? Le llaman la frecuencia natural. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que se tienen en los sistemas es que tienen una frecuencia natural. Los cuerpos cuando oscilan tienen una frecuencia característica, ¿ya? Natural se dice porque es característica del sistema, ¿ya? Dicho sea de paso, todos nosotros, los cuerpos, las computadoras, celulares, todo, incluso nosotros mismos tenemos frecuencias también. Nosotros estamos caracterizados por un conjunto infinito de frecuencias. Y cada persona tiene frecuencias diferentes. ¿Está bien? Los edificios, las casas, los autos, tu mascota, todos estamos caracterizados por un conjunto de frecuencias. ¿Sí? Em, la frecuencia predominante de todas estas se le llama la frecuencia fundamental. ¿Está bien? La frecuencia predominante. ¿Ya?
Hay cuerpos que pueden tener un número infinito de frecuencias, hay cuerpos que pueden tener un número finito de frecuencias, ¿no? Finito. O sistemas con un número finito de frecuencias, ¿no? Pueden ser 10 frecuencias, pueden ser 20 frecuencias, como pueden ser 5, pueden ser 3, pueden ser 2, ¿sí? Y el mayor, la frecuencia predominante, se le llama la frecuencia fundamental. Cuando el sistema solo tiene una frecuencia, ¿ya? Porque estamos hablando de un sistema con un grado de libertad, ¿sí? Tiene solamente una frecuencia, a esa frecuencia, que es la fundamental, que no hay ninguna otra, se le llama frecuencia natural. ¿Está bien? Entonces, como estamos analizando un problema con un grado de libertad, acá está, un grado de libertad, pues tenemos, salta a la luz, una frecuencia denominada frecuencia natural. ¿Está bien? Y ya está. En el caso del bloque que oscila con resorte de manera vertical, diciendo que el bloque se desplaza a una distancia y desde la posición de equilibrio. Entonces decimos acá está la posición de equilibrio y se desplaza a una distancia y. Nada, ya está. Desde la posición de equilibrio. Si tú haces equilibrio, tendrías la constante por la deformación en el equilibrio, ojo, igual a masa por gravedad. Acá, eso es en el análisis en el equilibrio o en la posición de equilibrio. Por ejemplo, vamos a asumir de que el bloque en la posición de equilibrio. El bloque simplemente está colgando el resorte, pero no está oscilando, solo cuelga nada más. ¿Sí? Si solo cuelga, entonces eso se está deformando con delta de EQ, que pues, sería la deformación en el equilibrio, y K por delta de EQ vendría a ser la fuerza, que es vertical hacia arriba. Esa fuerza tiene que ser igual a la masa por gravedad. Acá está, por si acaso, para que se entienda esto, acá el bloque se encuentra en la posición de equilibrio. ¿Está bien? ¿Ya? Así que tú puedes hallar la deformación del resorte cuando se encuentra en el equilibrio. Simplemente la magnitud de estas dos fuerzas deben ser iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si tú desplazas al cuerpo una distancia mayor a la deformación de la posición de equilibrio? Entonces, si tú quieres medir la fuerza, o sea, digamos que aquí está en la posición de equilibrio y se ha desplazado una distancia y a partir de la posición de equilibrio, ¿no? Quiere decir que la fuerza elástica ahora es esta deformación de equilibrio más ese y, que es K por y más delta de Q, ¿no? Ya no puedo decir que esta fuerza es igual a mg. ¿Por qué? Porque ya no está en equilibrio, está fuera del equilibrio. Pero sí puedo usar segunda ley de Newton, ¿no? Puedo decir suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Estoy considerando positivo a vertical hacia abajo, así que sería mg menos ky delta de Q. ¿Está bien? Sería mg menos k por y más delta de Q. Pero este delta de Q, ese de aquí, este delta de Q, yo lo puedo tener a partir del equilibrio, porque si te das cuenta, en la posición de equilibrio, K por delta de Q es igual a mg. Por tanto, delta de Q es igual a mg entre K. Lo que estoy haciendo es simplemente, en lugar de colocar delta de Q, estoy colocando mg entre K. ¿Está bien? Y eso vendría a ser la fuerza absoluta, sería mg menos K por Y más mg entre K. Tiene que ser igual a la masa por aceleración, que es mg dos puntos. Si tú operas esto, te vas a dar cuenta que te va a quedar este K se cancela con este K del denominador y te va a quedar menos mg y con este más mg que está adelante se anula. ¿Está bien? Ya, un momentito. Ajá, ya.
Ya, ya. Entonces, tienes la ecuación diferencial que es m y 2 puntos más k entre y igual a cero. ¿Te das cuenta que en ese caso donde el cuerpo está oscilando de manera vertical, la ecuación de movimiento sigue siendo la misma, incluso la frecuencia natural sigue siendo la misma? Sí, la frecuencia natural vendría a ser raíz de k entre m, igualito que en el caso de la oscilación en la horizontal. Entonces, cuando ocurre ese tipo de cosas, decimos que el cuerpo desarrolló un movimiento armónico simple, ¿no? Le llamamos movimiento armónico simple cuando tenemos una única frecuencia eh, y demás, ¿no? Y que verifica esa diferencia. ¿Está bien? A pesar de que el cuerpo, el Y ya no, en este caso, no determina la deformación del resorte. Y vendría a ser el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, pero no es la deformación del resorte. En el caso de un movimiento armónico simple horizontal, la variable, la coordenada, sí representa la deformación del resorte. En este caso no. Pero a pesar de eso, el movimiento es el mismo. ¿Sí? Ya está. Ya, esto aquí es una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes, ¿no? Esa ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes es una ecuación diferencial que sí se sabe resolver, ¿ya? No es que sea difícil resolverla, ¿no? Por ejemplo, tienes ecuación diferencial x dos puntos más omega n cuadrado x igual a cero, o si deseas, sin coordenadas y dos puntos más omega n cuadrado y. Entonces lo que se hace, ¿ya? Para encontrar la solución general, si deseas, inténtalo, bastante sencillo. Entonces se propone, por ejemplo, se propone una solución de la forma, por ejemplo, x de t, por ejemplo, igual a e a la lambda t, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Ya está. Si tú reemplazas esto acá, tendrías, si deriva dos veces, tendrías lambda cuadrado, e a la lambda t, más omega su n cuadrado, e a la lambda t igual cero. Si factorizas e a la lambda t y te queda lambda cuadrado más omega su n al cuadrado igual cero, obviamente el exponencial no va a ser cero. Eso tiene que ser cero. Por tanto, lambda es más menos i por omega. Entonces tenemos omega n. Tenemos dos posibles soluciones con más i omega n o menos i omega n. ¿Sí? Según la teoría de ecuaciones diferenciales, cuando las ecuaciones diferenciales son lineales, la solución general se expresa como. Se expresa como así, ¿no? X de t es una constante por la primera solución particular uno, más la otra constante por la solución particular 2, ¿no? Y tú acá tienes dos soluciones particulares. Esa es teoría con diferenciales, ¿no? Tú tienes, a partir de eso, tienes que la solución particular uno es e a la i omega su n por t, y la solución particular 2 es que esto es e a la menos i omega su n por t, ¿sí? Por tanto, la ecuación diferencial, un momentito, ya, voy a escribirlo de este lado para que no se borre. Entonces, a ver, se sabe qué cosa, que xn, ¿ya? O x de t nada más, xn no, x de t,
va a ser A por la solución particular uno T más B por la solución particular 2 T. Ya está. Como tenemos esas dos soluciones particulares, simplemente las reemplazas, ¿no? Entonces, x de t va a ser igual a un a e, si deseas, únicamente para darle forma a la expresión que tenemos ahí en la diapositiva, ¿ya? Ponle C1 y C2. Constante uno, constante 2. Constante uno y constante 2 son las constantes de integración de la ecuación diferencial, ¿ya? E a la i omega n por t más la constante 2 por e a la menos i omega n por t. ¿Sí? Esa vendría a ser la solución general. Ahora, el tema está en que tú debes recordar que e a la i por teta se puede expresar como coseno de teta más i seno de teta. Entonces tú puedes agarrar todo esto y expresarlo en función de senos y cosenos, ¿sí? O sea, agarras todo esto, ¿sí? Agarras e a la i omega nt, le dices, ah, ya, eso que sea coseno de omega nt más i seno de omega nt. Y lo mismo haces acá, ¿sí? Si tú haces eso y agrupas de manera conveniente, vas a llegar a la ecuación diferencial de esta forma, ¿ya? Que la solución va a ser un a seno de omega nt más b coseno de omega nt. Omega n vendría a ser la frecuencia natural del problema, del sistema, o sea, vibratorio, y A y B van a ser coeficientes, coordenadas o constantes de integración, ¿sí? Esas constantes dependen generalmente de las condiciones iniciales del problema, ¿ya? Es la posición en cualquier instante de tiempo, ¿ya? Y A y B depende de las condiciones iniciales del problema. Si tú derivas la posición, obtienes la velocidad. Si derivas, por ejemplo, A seno omega t, va a ser A por omega con seno omega t menos B por omega seno omega t. ¿Sí? Esa es la velocidad. Y si vuelves a derivar, obtienes la aceleración, ¿no? Sería menos A omega n omega cuadrado seno omega t menos B omega n cuadrado coseno omega t, ¿no? Entonces, las constantes de integración generalmente se determinan a partir de las condiciones iniciales del problema. ¿Está bien? Ojo, por si acaso no vaya. De aquí puedes llegar acá, por si acaso, ¿no? Es bien, no es nada complicado, ¿no? O sea, esto es simplemente coseno de omega nt más i seno de omega nt. Y esto de acá es coseno de omega nt menos i seno de omega nt. ¿Sí? Agrupas, te va a quedar algo así, ¿no? Te va a quedar C1 más C2 coseno de omega nt más I por C1 menos C2 seno de omega nt. Lo que se hace aquí es decir, ok, entonces, ¿qué te parece si a esto le llamo A y a esto le llamo B? Y ya está, ya llegaste acá. ¿Sí? Listo. Entonces, em, esas constantes, no importa cómo es su procedencia, se determinan generalmente con condiciones iniciales. O sea, se movió el cuerpo inicialmente. Y ya está. Ahora, vamos a introducir variables, em, como te mencioné, de esa forma, pero vamos a introducir unas variables para el caso general, ¿no? Por el caso de ese caso, A seno omega t más B coseno omega t. ¿Qué pasa si yo el valor de A digo que es un C coseno de phi, por ejemplo, y el valor de B que sea un C seno de phi? Voy a decir que sean así. O sea, mejor dicho, estoy cambiando las variables A y B por otras dos variables. Otros coeficientes, o los coeficientes A y B los estoy combinando por coeficientes C y phi.
Te cuenta que acá también está C y phi. ¿Hay una forma de relacionarlas ambas? Por supuesto, si elevas al cuadrado, tienes que a cuadrado más b cuadrado, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Y no solamente eso, que b entre a es igual a la tangente f, ¿no? B entre a es igual a la tangente f, y por tanto, phi, tú puedes determinar phi en función de a y b, que vendría a ser el arco tangente de b entre a, y puedes determinar c en función de ab, que sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? O sea, introduces nuevas variables, ¿ya? Nuevas eh, cantidades que dependen de las funciones iniciales y las reemplazas por otras dos, ¿no? A y b las reemplazas por c y phi. Entonces, tanto c como phi se pueden determinar en términos de esas dos. ¿Está bien? Si tú reemplazas este valor de a y este valor de b en la ecuación general, x de t era a seno de omega nt más b coseno de omega nt, reemplaza b aquí, reemplaza a aquí, te queda lo que está acá. C coseno de phi seno omega t más c seno de phi coseno omega t. Si te das cuenta, esta expresión es muy conocida, es un c seno de omega nt más phi, ¿no? Por tanto, la expresión general se está reduciendo a esto, pero con esas dos nuevas constantes, c y phi, ¿no? Que es una solución armónica conocida del movimiento armónico simple, ¿sí? C vendría a ser la amplitud de la oscilación, omega n vendría a ser la frecuencia natural, phi vendría a ser el ángulo de desfase o fase inicial, ¿sí? Como tiene una solución sinusoidal, tienes que la frecuencia natural, la conoces, que es la raíz de k entre m, y se puede definir un periodo. El periodo, en este caso, aquí sería el periodo, sería 2pi entre omega n. ¿Sí? ¿Se puede interpretar eso gráficamente? Sí, la función sinusoidal es una función conocidísima por ustedes desde que llevaron física general aquí en la universidad, ¿no? Em, Sabemos que el periodo es el tiempo que emplea en un sistema en dar una oscilación completa, o sea, desde aquí, digamos, hasta acá, es el tiempo que emplea una oscilación completa, que vendría a ser un periodo, ¿ya? Y ese periodo es 2pi entre omega n, ¿sí? Ya está. Este corte, el corte con el eje vertical es C seno de phi. ¿Está bien? Que es el corte con el eje vertical. Y es una gráfica de posición en función de omega nt. ¿De acuerdo? Y ya está. Bien, entonces, dicho esto, eh, ¿qué tenemos? Como omega n es la raíz de k entre m, el periodo vendría a 2pi, la raíz de m entre k. ¿Sí? Y obviamente la frecuencia es la inversa del periodo, así que va a ser 1/2pi raíz de k entre m. ¿Qué ocurre aquí? Nosotros vamos a tener sistemas y una de las cosas importantes del sistema es determinar su periodo, su frecuencia natural, la frecuencia misma. Y esta frecuencia se puede determinar eh, con la masa del cuerpo y con la constante. Pero estas formulitas que tú ves acá, ya, esas dos fórmulas solo son válidas para un sistema masa-resorte. Si el sistema no es masa-resorte, eso ya no es válido, ¿de acuerdo? El sistema tiene que ser un sistema masa-resorte. El sistema no es masa-resorte.
el sistema ya no es válido. Entonces, no tienen por qué verificar el periodo, no tienen por qué verificar esa expresión y tampoco las frecuencias y frecuencias naturales y nada. ¿Está bien? Pero el mecanismo es el mismo. A partir de las ecuaciones de movimiento, digamos, la segunda ley de Newton, tú puedes llegar a una ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación diferencial como esta, pues, ¿no? Que teníamos hace un momento. Esta, ¿no? El tema está en que si tienes una ecuación diferencial que tienes x dos puntos más algo por x, ese algo es la frecuencia natural al cuadrado. Ese es el truco, de que tú encuentres o reduzcas tu sistema a una ecuación diferencial conocida y que la cantidad que acompañe a x sea la frecuencia natural al cuadrado. ¿Está bien? Bien, entonces, dicho eso, vamos a hacer este ejercicio. Voy a apagar eso. Ya. A ver, veamos aquí el ejercicio. Dice, ya. Una banda se coloca alrededor de un aro de un volante de 500 libras y se une en la forma mostrada a dos resortes. Se une a la forma mostrada de dos resortes. Cada uno de los resortes tiene una constante de 85 libras por pulgada. Si el extremo C de la banda se jala 1.5 pulgadas hacia abajo y se suelta, puede observarse que el periodo de vibración del volante es de 0,5 segundos. Se observa eso. Si la tensión inicial en la banda es suficiente para evitar el deslizamiento, determine la velocidad angular del volante, el radio de giro centroidal del volante y ya está. Ya, entonces, em, si uno se pregunta, o sea, ¿qué relación tiene eso con lo que acabamos de ver? Tiene bastante. ¿Por qué? Porque la idea es de que tú tengas un cuerpo rígido y analices su dinámica, ¿ya? Analiza la dinámica del cuerpo rígido, o cinética, si quieres decirlo así. Analiza la cinética del cuerpo rígido en función a la segunda ley de Newton. Si tienes un sistema que rota, entonces no dudes mucho, la ecuación tiene que ser la segunda ley de Newton rotacional, ¿sí? Que suma de momentos es igual a I por alfa. ¿Está bien? Ya está. Entonces, vamos a analizarlo de esa forma, ¿ya? Mm, Por alguna razón, no salió esto. Ya está. Entonces, vamos a comenzar analizando este aro, ¿no? Dice, el aro de un volante de 500 libras, te dan el peso del aro. Se une en forma mostrada a dos resortes, cada uno de constante tal y tal. ¿Ya está? Entonces, mira, eh, tienes lo siguiente. Tú tienes acá, analiza, eh, vamos a colocar acá, solución. ¿Ya? Este que sea el aro en su posición de equilibrio. ¿Está bien? O sea, voy a analizar este aro, pero voy a analizar la posición de equilibrio del aro.
¿sí? Quiere decir de que tengo aquí una fuerza elástica y otra fuerza elástica. La fuerza elástica tiene, ambas tienen la misma constante, por tanto, esto es K por delta de equilibrio y esto es K por delta de equilibrio. Ya está. Luego tienes el peso vertical hacia abajo, ¿de acuerdo? W. Como todas las fuerzas son verticales, entonces la reacción en la articulación tiene que ser vertical hacia arriba. N. ¿Está bien? Es la reacción en la articulación. Ya está. Si tú analizas suma de fuerzas igual cero, entonces vas a llegar a una ecuación. Ojo, estamos hablando de equilibrio, por eso yo puedo decir suma de fuerza igual cero. ¿Está bien? Estoy hablando del equilibrio. Yo puedo decir suma de fuerza igual cero, ¿no? Entonces, si analizas de equilibrio y suma de fuerza igual cero, entonces tienes lo siguiente. Tienes que el peso y la normal, am, bueno, el peso se cancela con la normal más dos veces cada del equilibrio, ¿no? Vamos a analizarlo así. ¿Ya? Entonces se observa, ¿qué cosa? Que peso es igual a normal más dos veces K por delta de equilibrio. ¿Está bien? Y si hacemos suma de fuerzas, si hacemos suma de momentos, es trivial. ¿Por qué? Porque si hacemos suma de momentos con respecto al centro, por ejemplo, con el G, K por delta de equilibrio, el momento sería un momento antihorario, multiplicado por el brazo que se R, y aquí K por delta de equilibrio, que vendría a ser R también. Entonces, en efecto, cuando haces suma de momentos, sale trivial o digamos que demuestras que las deformaciones en ambos resortes es la misma. ¿Sí? En el equilibrio, las deformaciones en los resortes es la misma. En los resortes es la misma, ¿sí? Digamos que se demuestra, ¿ya? Entonces, el análisis del equilibrio es un análisis importante que tienes que hacer cuando eres un cuerpo, ¿ya? Ahora sí vas a hacer el no equilibrio, ¿sí? Vamos a hacer el no equilibrio. ¿Ya? Voy a decir de que esta rueda ha girado. Dice que se jala 1.5 pulgadas. Ok, no lo jalemos 1.5. Vamos a suponer que ya lo jalamos 1.5 y lo soltamos y ha girado un cierto ángulo, ¿no? ¿No? Ha girado un cierto ángulo, o el punto C se ha desplazado a una cierta distancia. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. Como esa es la posición de equilibrio y el punto C está desplazando hacia arriba, entonces la rueda, luego, vamos a ver acá, luego, esta rueda, que ahora lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda notar, ¿ya? Digamos que el ángulo que se forma, vamos a suponer, ¿ah? El ángulo que se forma, la horizontal, ¿de acuerdo? Con este extremo, que sea una coordenada. La horizontal con ese extremo, ¿está bien? En este caso, la posición de equilibrio se realiza por θ igual cero, ¿no? En el caso de equilibrio, θ igual cero. Si tú giras este puntito, por ejemplo, el puntito A, este puntito A va a ser por acá, ¿sí? Ya ha girado un ángulo teta, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Cuando tú analizas la fuerza elástica, es evidente que la fuerza elástica que actúa sobre este punto tiene mayor deformación, ¿está bien? Es K por delta, delta uno, y la fuerza elástica de acá tiene menor deformación, K por delta 2. Sí, ya se desplazó el punto C, ya se hizo el giro, ya tiene un giro de cuyo ángulo es teta. ¿Está bien?
las deformaciones en delta uno y delta 2 ya no van a ser iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque digamos que está girando un ángulo teta respecto al equilibrio, es evidente que el resorte en el punto A tiene una mayor deformación, porque era delta equilibrio más este arco, ¿no? Sería delta equilibrio más este arco, ¿sí? Ponle arco, ponle arco S, ¿ya? Entonces, delta uno va a ser delta de equilibrio más S, ¿está bien? Pero haz de cuenta de que debido a que gira el aro, el resorte B, el resorte A se ha estirado, pero el resorte B se ha comprimido, ¿está bien? ¿Y cuánto se ha comprimido? Esa misma longitud, pues, ¿no? Entonces, delta 2 va a ser delta de equilibrio menos ese mismo S. ¿Se puede hallar el S? Sí se puede hallar. ¿Por qué? Porque como el radio es R, ponle R, que son 18 pulgadas, ponle R por teta, pues, ¿no? Entonces, delta de equilibrio más R por teta, y este va a ser delta equilibrio menos R por teta. ¿Está bien? Entonces ya tienes, te das cuenta que como las partes ya no van a ser iguales, entonces el momento, la suma de momentos ya no va a ser la misma. ¿Está bien? Ya está. Entonces voy a tomar momentos respecto de este punto. ¿Por qué? Porque aquí actúa la normal y, bueno, actúa el peso, digamos, peso, y también actúa la normal. Tomo momentos respecto al punto G, ¿para qué? Para no tener que lidiar con eso. Decimos así. Suma de momentos, entonces, suma de momentos con respecto al punto G, ¿a qué va a ser igual? W y N se anulan. Sería K por delta 2, sería K por delta 2 multiplicado por el brazo. K por delta 2 es un momento antihorario, por tanto es positivo. Multiplicado por el brazo vendría a ser el radio, ¿sí? Más el momento de K por delta 1, que es horario, que vendría a ser menos K por delta 1 por el radio. Según esto, eso tiene que ser igual a qué cosa. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Ojo, ese es el diagrama de cuerpo libre. Y tienes que también hacer el diagrama cinético. ¿Qué te parece el diagrama cinético? Lo hacemos acá mismo, nada más. El diagrama cinético sería únicamente IG por alfa. ¿Está bien? Nada más, porque este aro no se está desplazando, solo está rotando, que sería IG por alfa. ¿Sí? Y ya está. Vamos a reemplazar. ¿Sí? Tienes K por R, tienes K por R, y delta 2 vendría a ser delta de equilibrio menos R por teta más menos K por R por delta uno, que sería el delta de equilibrio más R por teta. Y eso tiene que ser igual a qué cosa? A IG por cuánto? Por alfa. Pero alfa, y acá es una parte muy importante. Date cuenta de que el sentido antihorario de alfa es el mismo sentido antihorario del ángulo. Por tanto, ese alfa es teta 2. ¿Está bien? Quiero que te des cuenta de que K por R por delta de Q se cancela con quién? Menos K por R por delta E. Es menos. Pero teta no se cancela, tienes menos K R cuadrado teta, que es menos K R cuadrado teta, menos K R cuadrado teta, o sea, tienes menos 2 K R cuadrado teta es igual a IG por teta 2 puntos. Entonces, lo que vas a hacer es vas a dividir entre IG teta 2 puntos y pasarlo todo a un solo lado, ¿no? Más 2K por R cuadrado todo sobre IG igual a 0.
por teta igual cero. Quiero que te des cuenta que la expresión que hemos hallado es una ecuación diferencial de segundo orden de la forma x dos puntos más omega n cuadrado x igual cero. Donde x en este caso representa una coordenada generalizada, ¿ya? Espera un momentito, se me fue ya. Y en ese caso mi coordenada generalizada es teta, es el ángulo, ¿sí? Entonces, ya está, ya está. Entonces, esto que vendría a ser omega sub n al cuadrado, ¿no? Entonces, la velocidad angular o la frecuencia angular natural vendría a ser la raíz cuadrada de 2k entre IG todo por R. ¿Sí? Esa vendría a ser la frecuencia natural. 2k entre IG por R. ¿Sí? Ahora vamos a ir reemplazando las cantidades, ¿no? Tienes el aro, o sea, la banda se coloca alrededor del aro de volante 500 libras, ¿ok? Según de forma mostrada, dos resortes, cada uno de con 185 libras por pulgada. Se jala 1.5 hacia abajo y se suelta, se puede observar que el periodo de oscilación de vibración de volante es 0,5 segundos. ¿Sí? Ya está. A ti te están dando el periodo, ¿cierto? Te están dando el periodo. El periodo es 0,5 segundos. Entonces, está viendo qué cosa. Que el periodo es 2pi entre omega n. El problema te está diciendo que eso es 0,5. Por tanto, tú tienes la frecuencia natural, valor numérico de la frecuencia natural, que vendría a ser 4pi. 4pi radianes por segundo. ¿Sí? Esa es la frecuencia natural. Pero tú tienes la frecuencia natural. Es esto. De esta manera, tú vas a poder hallar qué cosa, vas a poder hallar este, el momento de inercia. ¿Ya? Entonces, simplemente hay que despejar nada. Entonces, em, vendría a ser al cuadrado, sería 16 pi cuadrado, omega n al cuadrado, y sería dos veces la constante K es de 85 libras por pulgada, ¿sí? R es de 18 pulgadas cuadradas, ¿ya? De 18 al cuadrado, ¿sí? Entre IG, ¿sí? Con esto sacas el valor de IG, ¿ya? Hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Con las unidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, esta unidad de omega n cuadrado está en unidades de S a la menos 2. Esta constante K está en unidades de eh, libras por pulgada, mientras que esta cantidad al cuadrado está en pulgadas cuadradas. Entonces, el valor que le salga de IG, que lo voy a calcular ahorita, vamos a ver, va a ser, a ver, es 2 por 85 por 18 al cuadrado, y eso lo tengo que dividir entre 16 y lo tengo que dividir entre pi al cuadrado. Sale 348,798,8. Saliendo a mí 348,8
Ahora, el tema está en qué unidades. Libras, pulgadas, segundo cuadrado. ¿Sí? Pues ten en cuenta esa unidad. ¿Ya? En libras, pulgadas por segundo cuadrado. ¿Muy bien? Eh, es un multinercio. ¿Ya? Ahora, te están pidiendo qué cosa? Te están pidiendo la velocidad angular allá. Primero vamos a ver B, que es el radio de giro. Vamos a ver primero eso. Ya está. Entonces, vamos a ver B primero. Se sabe qué cosa. Se sabe que el momento inercia es igual a masa por radio de giro al cuadrado. ¿Sí? Masa por radio de giro al cuadrado. ¿No? La masa es de cuánto? Es de 500 libras, pero lo tienes que dividir entre 32,2. O sea, 500 libras eh, entre la aceleración de la gravedad, que es 32,2, eh, y demás, 32,2, ¿sí? Porque está en libras, ¿no? Y luego tienes radio de giro al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a qué cosa. Según lo que sale aquí, tiene que ser igual a 348,8 y ya están las unidades adecuadas, ¿no? 348,8, ¿no? 348,8, ¿no? Y con eso tienes un radio de giro que por las unidades te va a salir en pulgadas. ¿Está bien? Entonces eso lo tienes que dividir, lo tienes que multiplicar por 32,2 y lo tienes que dividir entre 500. ¿Sí? Y tenemos que sacar la raíz cuadrada es 22,46, sale 4,73, 4,73 pulgadas. Y ya está. 73, no, 74 incluso es. ¿Está bien? 4,74 pulgadas. Ahora, hay un detalle importante. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Claro, no. Tenemos que cambiar esto. ¿Por qué? Porque ese 32,11 es cuando estén en pies, ¿no? En pulgadas por segundo cuadrado es 386,22. Ajá. Ya, es 386,22. 386,2. ¿Ya? Aquí tengo que cambiar. Acá es 386,2. 186,2. Y ahora sí. Ya, ¿eso por qué? Porque estamos analizando todo en pulgadas, ¿no? Entonces, la cantidad de 32,2 era eh, pies por segundo cuadrado. Este sí es pulgadas por segundo cuadrado. Ya, vamos a cambiar eso rápido. ¿Ya? 348,8 por 386,2 entre 500. ¿No? Me sale 269,41. Y me sale 16,41 eh, pies o pulgadas, ¿no? Ahora sí, sí está correcto. 16,41 pulgadas. Listo, ahora sí. Ahora vamos a ver el ítem A.
Te piden la velocidad angular volante. La velocidad angular, importante, no confundir frecuencia angular, porque esto de aquí es la frecuencia natural, que también le llaman frecuencia angular, ¿ya? Frecuencia angular. Lo que están pidiendo es la velocidad angular, ¿ya? O sea, te están pidiendo teta punto, ¿sí? Obviamente te piden cualquier instante de tiempo, pues, ¿no? Teta punto. Entonces tenemos que hallar teta y luego derivarlo. Entonces teta de t va a ser igual a qué cosa. Va a ser una amplitud, que va a ser teta máximo, seno de omega nt más. Esta es la solución general de cualquier movimiento este, vibratorio simple, ¿no? Omega n ya lo tengo. Teta máximo está relacionado con ese término. Te dice que se jala 1,5 pulgadas, ¿cierto? Entonces, si ese ángulo que giró, el ángulo que se giró, eh, tiene un desplazamiento de arco de 1,5 pulgadas, el radio es de 18 pulgadas, tú puedes saber cuánto fue el ángulo, pues, ¿no? El teta máximo va a ser igual a ese 1,5 entre 18, ¿no? Porque el arco es igual a radio por ángulo. Cuando se desplaza 1,5, ahí es el teta máximo. Entonces tú tienes el teta máximo que es 1,5 entre 18. 1,5 entre 18. Eso va a ser 0,083. El teta de t, vamos colocando todo, 0,083. Esto ya está en radianes, ¿verdad? Seno de quién? Omega n, me está saliendo, ¿cuánto me salió omega n? Ah, 4pi, ¿no? Acá está, ¿no? 4pi. 4pi por t más la fase inicial. La fase inicial depende de cómo comenzó. Obviamente se jala 1,5 hacia abajo, ¿ya? Y se suelta, ¿cierto? Ya está. Ahora, si se jaló hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Cómo giró el ángulo? ¿No? Vamos a ver. Si el punto C, yo analicé por si acaso, analicé un evento arbitrario, ¿ah? Con el ángulo así, ¿no? Pero el punto C se jaló hacia abajo. Si se jaló hacia abajo, entonces este ángulo va a estar por encima. O sea, va a ser negativo. ¿Está bien? Este ángulo va a ser negativo necesariamente. ¿Ya? ¿Y cuánto va a ser? Va a ser menos el teta máximo, ¿no? Entonces, en el instante inicial, el ángulo es menos teta máximo. Y es igual a teta máximo por el seno de phi, porque es instante inicial cuando t es igual a cero. ¿Sí? Necesariamente una solución para phi sería 3 pi medios. ¿Estamos bien? Seno de 3 pi medios es menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, teta de t va a ser igual a que 0,083 seno de 4pi por t más 3 pi medios. Evalúa en teta igual a 0, te vas a dar cuenta que te sale menos 0,083. En efecto, ¿no? Ese de ahí vendría a ser la posición angular. Tú quieres la velocidad angular, que es teta punto. Simplemente derivas, ¿no? 0,083 por 4pi. Vamos a operar eso, ¿no? 4 por pi. Sale 1,047. 1,047 coseno de 4pi por t más 3 pi medios. Si deseas, operas el 4pi y el 3 pi medios. Si no, no hay problema. Y ya está. Esa vendría a ser la respuesta. ¿Sí? Hasta acá,
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que está todo bien. Ya está. Em, continuamos. ¿Sí? Ya. Ejemplo número 2. Dice, una barra delgada AB de 15 libras está remachada a un disco uniforme de 12 libras, ¿ok? Como vemos en la figura, una banda se conecta al aro del disco mm, y a un resorte que mantiene la barra en reposo, en la posición que se muestra en la figura. Si el extremo A de la barra se mueve 0,65 pulgadas hacia abajo, el extremo de la barra, ¿no? 0,25 pulgadas hacia abajo, y se suelta, se pide el periodo y la velocidad máxima del extremo A. Listo, ¿no? Ya está. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a analizar el problema hasta donde lleguemos y lo terminamos ya el día miércoles, si es que no me alcanza. ¿Ya? Vamos a colocar acá solución. Ya. Ya, la barra AB tiene 15 libras, está remachado en un disco uniforme de 15 libras, como tenemos en la figura, ¿no? Ya está. Entonces vamos a analizar el equilibrio. En el equilibrio, ¿ya? En el equilibrio, ¿sí? Tienes acá la, bueno, debería ser horizontal, menos así, y acá está el disco, ¿sí? Y por acá está el resorte, ¿no? Ya está. A ver, tienes aquí, vamos a analizar el sistema completo, ¿de acuerdo? Sistema completo. Aquí se encuentra la fuerza elástica de, del resorte, ¿no? Que va a ser K por la deformación en el equilibrio, ¿sí? La barra es horizontal, ¿ya? Y tienes aquí por acá, por el centro, tenemos el peso de la barra, ¿no? Peso de la barra. Como estamos analizando la barra y el disco, acá tenemos el peso del disco. Peso del disco, y en ese punto, como todas las fuerzas son verticales, necesariamente la fuerza acá, normal, la reacción normal en el disco va a ser vertical hacia arriba. Son todas las fuerzas que actúan en el sistema barra disco en equilibrio. ¿Está bien? Solo para denotar. Como toda la barra mide 36, acá hay 18 pulgadas, acá hay 18 pulgadas, ¿sí? Y el radio son 10 pulgadas, ¿no? Acá son un radio de 10 pulgadas. ¿Sí? Eso aquí que sea L medios. Ponle L medios. Bueno, pues necesito la barra que sea L. Ya está. ¿Qué más? Cuando analicemos el equilibrio, vamos a decir, ok, suma de momentos igual cero. Tienes que analizar el equilibrio inicialmente. Ese- de repente, en algunos problemas sea muy intuitivo, pero si no lo es, para que puedas anular las cantidades en el equilibrio, tienes que analizar justamente el equilibrio. ¿Está bien? Pues mira, tienes eh, suma de momentos con respecto a un punto. Obviamente combina el punto B, ¿no? Este de acá. El punto B porque ahí se anula la normal y le anula el peso del disco, ¿no? Y tienes el momento generado por la barra, que es un momento antihorario, que va a ser más el peso de la barra multiplicado por el brazo, que vendría a ser L medios, ¿sí? Más el momento de la fuerza elástica, que viene a ser K por delta X, el de equilibrio, pero es horario, por tanto es menos K por delta de equilibrio, y el brazo tendría que ser el radio, y eso tiene que ser igual a cero. Entonces,
La intención de este análisis del equilibrio es que tú despejes el delta de equilibrio, la deformación del resorte en el equilibrio. Si tú despejas esto, te va a quedar ¿cuánto? A ver, te va a quedar W de la barra por L sobre 2K por R. ¿Sí? Podríamos reemplazarlo porque tenemos todo, me parece. Tenemos el peso de la barra, la longitud de la barra, la constante. ¿Tienes la constante? Sí, tienes la constante, tienes el radio, tienes todo. O sea, tú puedes sellar la deformación y el equilibrio, pero la voy a dejar ahí. No la voy a evaluar. ¿Sí? Ahora, como esa es mi posición de equilibrio, vamos a considerar, tenemos que introducir una coordenada necesariamente. Una coordenada conveniente. ¿Ya? Yo voy a decir que mi coordenada que sea angular, pues, ¿no? Le voy a decir que sea el ángulo que hace este segmento que estoy trazando en verde, ¿ya? ¿Ya? El ángulo que hace la barra con la posición de equilibrio, con el segmento verde, con el segmento horizontal. El ángulo que hace la barra con la horizontal, que sea mi posición de equilibrio. Se acabó. ¿Está bien? Entonces, em, la coordenada, aquí no lo especifiqué en el problema anterior, pero acá voy a aprovechar en hacerlo. La coordenada generalizada es teta, ángulo formado por la barra con la horizontal. Por la barra con la horizontal. ¿Está bien? Ahora, una vez que tú terminas el equilibrio, defines la coordenada generalizada, ahora analizas un sistema fuera del equilibrio. ¿Sí? Tenemos que analizar un sistema fuera del equilibrio. Posiblemente lo que puedes hacer es agarrar y simplemente giras un ángulo, ¿no? Por ejemplo, que sea, lo puedes exagerar incluso, ¿no? Puede ser un ángulo así, ¿no? Ya está. No tiene por qué ser, ojo, no tiene por qué ser esta parte, el extremo A se mueve en 0,25, no tiene por qué ser 0,25 pulgadas, no. Simplemente que se mueva una cierta distancia de tal manera que tú puedas generalizar el problema. O sea, acá sigue la posición horizontal, que es mi referencia para la posición de equilibrio, y este viene a ser el ángulo que se ha desplazado. Teta es tu coordenada generalizada, y no tiene por qué ser, no tiene por qué ser esta distancia 0,75. ¿Ya? Simplemente es una distancia y cualquiera, ¿ya? Pero vamos a colocarlo todo en función del ángulo. Porque date cuenta que la barra gira ángulo teta y también el disco gira ángulo teta porque está remachada la barra con el disco. ¿Sí? Lo que prosigue de acá es hacer la misma ecuación suma momentos, pero ya no lo puedo volver a hacer, sino a y alfa y g por alfa. ¿Sí? Y listo. Bien, lo vamos a dejar acá. El día miércoles termina el problema y nada, continuamos luego. ¿Sí? Si no hay una pregunta la pueden hacer, muchachos. Si no, nos vemos el día miércoles. ¿Sí? Listo. Profesor, Dime. tenía una duda. La PC3, ¿qué día era? ¿Era el 11? La práctica 3. A Sí, ver, bueno, estamos en la semana 11, ¿cierto? La siguiente semana es la semana 12, que es la semana de prácticas, pero no este curso. La práctica 3 va a ser el sábado 11 de noviembre. ¿Sí? ya pues, sí. Listo. Eso te Ya está. recuerdo. Gracias. Eso es. Bien, muchachos, entonces, nada, si hay una pregunta, me dicen, si no, continuamos ya el día miércoles. ¿Sí? Nos vemos, cuídense.